Hoy probamos una batería externa diferente a todo lo que has probado hasta ahora porque dispone de una gran capacidad de 15 vatios de potencia de carga inalámbrica, pantalla LED con información, potencia de carga mediante cable de hasta 27,5 vatios y un soporte que te permite utilizarla incluso como cargador de escritorio. La nueva Anker MagGo en la actualidad de iPhone. Bueno, pues esta es la batería externa MagGo de Anker, una batería que puede parecer igual que todas las que podéis encontrar en el mercado, pero que realmente es muy diferente. Lo primero, vamos a hablaros de lo más importante en una batería, aunque no lo único, que es la capacidad. Estamos hablando de 10.000 miliamperios de capacidad, es decir, que tienes la posibilidad de recargar casi hasta 2 veces la batería de tu iPhone 15 Pro y Pro Max. O sea, que puedes incluso llevártela durante un fin de semana y olvidarte de tener que llevar otro cargador. Es una batería con una capacidad bastante grande, pero que sin embargo, como veis, pues tiene un tamaño que es bastante compacto. 10.000 miliamperios. No es una batería ligera, no es una batería delgada, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta la capacidad que tiene, pues la verdad es que no está nada mal el tamaño que tiene esta batería y su peso. Siguiente característica importante, compatible con el estándar QI2. Esto es como decir que es una batería MagSafe, es decir, que se pega de forma magnética a tu iPhone. Así, tal cual. Y automáticamente empieza a recargar tu teléfono. O sea que no tienes que preocuparte de cables, ni de que la batería se caiga, ni nada parecido. Solamente la pones en la parte trasera y automáticamente la batería empieza a hacer su función. Funciona, por supuesto, incluso si la utilizamos con fundas, siempre y cuando la funda sea, por supuesto, compatible con el sistema MagSafe. Y no hay ningún problema, no pierde potencia, no pierde efectividad, nada por el estilo. Funciona perfectamente. Que sea compatible con el estándar QI2 quiere decir 15 vatios de potencia. Aquí es otra de las diferencias importantes respecto a otras baterías del mercado. La mayoría de baterías que vas a encontrar te van a ofrecer 5 vatios. Las baterías de mejor calidad, como por ejemplo la de Apple, te va a ofrecer 7,5 vatios. Esta batería te ofrece 15 vatios de potencia y además, al no ser MagSafe, pero ser QI2, significa que no solamente es válida para iPhone, es válida para cualquier teléfono compatible. Si eres usuario de iPhone, te da igual. MagSafe QI2 es exactamente lo mismo, pero si tienes un teléfono Android, que sepas que esta batería también funciona con el tuyo, siempre y cuando sea compatible con ese estándar. Otra característica importante de esta batería relacionada con su carga. Esto, esto que ves aquí es una pantalla LED en la que te muestra, si pulsas el botón, qué porcentaje de carga le queda a tu batería. Aquí no hay LEDs, aquí lo que tenemos es una cantidad numérica y el circulito, indicándote exactamente la batería que le queda restante. Esa pantalla LED cambia si lo que hacemos es cargar nuestro teléfono. Automáticamente, como veis, te sale esa flechita indicándote que está recargando tu teléfono y te sale, aparte de lo que te queda de batería, te salen unos numeritos. Esos numeritos significa lo que le queda a esta batería de duración recargando tu teléfono. Es decir, que si yo dejo la batería puesta en mi teléfono ahora mismo, me va a durar 1 hora y 53, 1 hora y 33, 29. Como veis, va variando. Esto va a depender, obviamente, de la cantidad de batería restante que tenga tu teléfono. Si tu teléfono está casi cargado, pues esta batería va a durar mucho más tiempo. Como lo tengo prácticamente tieso, pues esta batería me dice que va a durar 2 horas. Prácticamente se agotará transcurrido ese tiempo. Esto es cuando tenemos la batería cargando nuestro teléfono. Si lo que tenemos es nuestra batería en carga para rellenar su batería, lo que nos aparecerá en pantalla es el tiempo que queda para que se recargue. Eso dependerá de la potencia del cargador que estemos utilizando para recargarla. Ahora mismo estoy utilizando un cargador lento
que me está dando apenas unos 5 vatios de carga, así que la batería pues va a tardar en recargarse bastante. Si utilizamos un cargador más rápido, pues se rellenará antes la batería. Fijaos que antes aquí lo que aparecía era una flechita arriba y ahora lo que nos aparece es aquí un rayito que está parpadeando indicando que se nos está recargando nuestra batería. Otro detalle importante de esta batería es el puerto USB-C. No solamente nos sirve para recargar nuestra propia batería, sino que además sirve para recargar también nuestro iPhone por cable si queremos una carga más rápida. Vamos a conectar el cable a nuestra batería y vamos a conectar el cable a nuestro iPhone. Y vamos a ver cómo la potencia de carga de la batería llega a los 27 vatios. Es decir, esta batería tiene carga rápida para nuestro iPhone 15 Pro Max y cualquier otro modelo que sea compatible. O sea que con esta batería podremos recargar nuestro teléfono de forma muy rápida. En media hora podremos tener en torno al 60% de nuestra batería recargada en nuestro teléfono. Y otro detalle más para completar las especificaciones de esta batería MagGo es este soporte. Puede parecer que no lo vas a utilizar, pero te aseguro que si lo tienes, lo vas a utilizar. Con este soporte puedes colocar tu teléfono directamente en él y que empiece a cargar directamente. Fijaos cómo carga perfectamente la batería de nuestro teléfono en nuestro escritorio. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos conectar nuestra batería en nuestra mesita de noche y dejarla como si fuera un cargador de sobremesa y que nuestro iPhone se vaya recargando. Que podemos colocar nuestro iPhone en nuestro escritorio mientras que recarga para hacer videollamadas. Que podemos colocarlo en posición horizontal para disfrutar de contenido multimedia mientras que se está recargando. Es un soporte que, ya digo, puede parecer que no lo vas a utilizar, pero cuando lo tienes lo utilizas y mucho, porque es bastante cómodo y sobre todo, pues no ocupa nada de espacio, no supone absolutamente nada. Es una piececita de aluminio que se une magnéticamente a la batería y la verdad es que es súper útil y estéticamente además han conseguido que quede francamente bien. Así que te ofrece muchas posibilidades. Como os decía, una batería diferente a lo que hasta ahora estamos viendo por capacidad, por prestaciones, por potencia de carga, por velocidad de carga, por casi todo. Se parece a las demás baterías prácticamente en la forma, porque en todo lo demás es bastante diferente. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.